Continuamos con nuestro contenido de hoy y como de costumbre, Ivonne Guzmán, psicóloga clínica del Centro Profesional Psicólogos Unidos, hoy con un tema muy interesante. Todos los padres y madres que tenemos niños, hijos en las escuelas y en los colegios, debemos estar muy pendientes hoy. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Vamos a hablar de abusos entre iguales, un tema que realmente preocupa mucho a padres y madres. Cuéntenos qué ocurre en las escuelas y cómo abordar este tema de los abusos entre iguales. ¿Y de qué estamos hablando en realidad, Guzmán? Sí, cuando hablamos del abuso entre iguales, estamos hablando de aquellas manifestaciones que se dan entre grupos que pertenecen por lo regular al mismo ciclo vital. Niñas, niños que tienen edades que son correspondientes. No necesariamente entendemos que el abuso entre iguales va a ser el foco de que el niño tiene una edad y que el abusado, en este caso el que recibe, que es comúnmente como llamamos víctima, tiene otra edad que es diferente. Se da por cursos, se da por grados, se da por sexo, por género. El género aquí es un eje muy importante, Ramón, porque entendemos que el abuso se puede dar solamente cuando hay una mayoría de edad. Se lleva 1 año, 2 años entre la víctima, no necesariamente. Aquí vemos que dentro de un mismo salón de clase, en una misma aula, pueden tener un grupo de niños que están siendo abusados o que son abusadores de otro grupo. Generalmente esto crea un conflicto en la familia porque el niño trae esas manifestaciones de abuso a la casa, el padre se preocupa y entonces muchos padres van a las escuelas y el conflicto se extiende. Ojalá fuera así al 100%, de que los padres se preocupan y que se enteren de que sus hijos están siendo abusados. Por lo regular los padres son los últimos que se enteran de que su hijo está siendo abusado. Y si es lo contrario, entonces sí se puede dar eso, un acercamiento. Mira, cuando el hijo es abusador, el padre se acerca más al centro educativo que el padre que tiene un hijo que es abusado. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible? Quiere decir que el padre de aquel hijo que es abusador va más al colegio que el padre del hijo que es abusado. Entonces aquí juega un papel y es un desafío para la familia porque muchos de los padres que tienen hijos que son abusados no reconocen y lo que hacen es que niegan o no aceptan de que su hijo es un abusador. Entonces ahí tenemos que revisar el modelo y es bueno que los padres piensen en el modelo disciplinario que están utilizando y la manera de cómo se comunican con sus hijos, de aceptar que si hay un llamado de parte del centro educativo porque su hijo tiene alguna manifestación de ser un acosador, es importante que el padre pueda asistir al colegio con una apertura o al centro educativo, ya sea público, con una apertura para modificar este comportamiento que llama la atención, que hoy es un problema de niños, ¿bien? Pero en el día de mañana va a ser un problema de adolescente que tendrá conductas desafiantes para su propio padre y luego para la comunidad. Entonces, los padres que tienen hijos que son abusados por grupos de iguales, por lo regular ni se enteran. Y se pueden enterar es por boca de otro padre que dicen, pero mira, tú tienes que asistir un poquito más al colegio porque mi hijo dice que a tu hijo le están haciendo tal cosa. A veces, y lo hemos visto en los videos virales de la violencia en las escuelas, creemos que estamos hablando del abuso de un niño contra otro niño, de un adolescente contra otro adolescente. Usted en varios momentos menciona los grupos. ¿Cómo es lo más común que se da en las aulas de este abuso entre iguales? O sea, no es entre uno y uno, menciona grupos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, donde hay abuso por lo regular hay grupos de observadores que pueden tener una actitud pasiva y otros una actitud activa. Los pasivos en algún momento pudieron ser acosados y mejor dicen, yo no me meto en eso para que a mí no me toque. Y los activos también pudieron haber sido acosados, pero dicen, para que a mí no me pase, yo voy a apoyar a este. Entonces, aquí juega un papel muy importante la activación que pueda tener el grupo de iguales para actuar con responsabilidad
desde el centro educativo, que sus normas que tengan establecidas en el salón de clase, con esa responsabilidad para eliminar el acoso o el abuso entre los mismos iguales. Hay un tema que se da cuando los padres se dan cuenta de que su hijo está siendo abusado, pero hay una situación hasta de violencia en el mismo hogar y los padres tenemos constancia que van a las escuelas a reclamar y entonces se da un tipo de abuso entre adultos, entre padres que lo que hacen es, hasta ha habido momentos que se violentan contra los maestros. Se puede considerar que hay un abuso entre iguales en este... Bueno, si lo llevamos al contexto y a la edad, podemos decir que sí, que se da, que los maestros también son acosados o abusados de parte de los padres, de las familias. Si hay un tema que le causa algún tipo de inquietud al padre, pues invitarlo a que se acerque, pero que pida una cita, que pueda dialogar con el docente, que investigue realmente con su hijo lo que está sucediendo, que pueda investigar inclusive con amiguitos de su hijo para poder acercarse con el docente. Pero muchos de esos padres se acercan e invaden y el maestro se ve en una posición de vulnerabilidad porque está en un centro privado, que es su trabajo, tiene que cuidarlo. Tal vez ese padre tiene muchos favores con el centro educativo, que no es secreto de que hay padres que realizan muchas labores en los centros educativos, y a ese muchacho, que es tremendo, que es un abusador, tenemos que dejarlo o ignorarlo para que mi trabajo no peligre. Y dicen muchos que lo queme la vida. Tanto en el abuso entre iguales entre los estudiantes y este tipo de abuso que usted señala de los padres con maestros, ¿qué efecto tiene sobre el desarrollo de los niños, de los estudiantes, y qué efecto podría traer en el desarrollo del aula? Porque el aula es un lugar, las escuelas es un lugar casi sagrado, es donde se forjan nuestros hijos. ¿Hay un efecto negativo para todos? Claro que sí, que hay un efecto negativo para todos. Usted hace un momento habló de los videos virales. Sí. Esos videos que nosotros vemos, en la forma en que la vemos, nos impacta. Y nos cuestionamos como adultos y decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Las aulas, ¿cómo se han convertido? Y el día del mañana, ellos son los que van a gobernar cuando ya nosotros no tengamos la fuerza, ellos son los que van a gobernar con esas conductas que es violento. O sea que aquí no solamente lo podemos ver desde la aula sagrada, aquí influye la familia. ¿Cuál es el rol que tienen los padres? Los padres tienen unas funciones que es brindar seguridad, apoyo y permitir que el desarrollo del ciclo vital pueda ir fluyendo según las bases de la madurez que tenga el niño. En el caso de los niños, ¿cuáles conductas afectan su parte orgánica? Un niño que recibe, Ramón, acoso por parte o abuso por parte de uno de sus compañeros, pues mira las aulas como un centro de terror. Exacto. Comienza a tener desánimo, desmotivación para asistir al centro educativo. Crea una especie de barrera de indefensión donde no tiene los recursos emocionales para poder autodefenderse, tiene baja autonomía, comienza a desarrollar baja autoestima y nos vamos un poquito más lejos. Puede estar asociado a algún trastorno de salud mental, llámese una depresión o algún trastorno de ansiedad o un trastorno del sueño. O sea que aquí hay muchas variables para donde nosotros poder tomar para impedir el abuso entre iguales. Como les dije, Ivonne Guzmán siempre nos trae un tema interesante que nos ayuda al desarrollo familiar. Ivonne Guzmán del Centro de Profesionales Psicólogos Unidos con el tema abusos entre iguales. Hay mucho más contenido aquí en Enfoque Matinal, así que no se muevan.